Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bloque número 2 de la maestría en psicología clínica, el módulo número 15. En esta ocasión vamos a ver los trastornos frecuentes en la práctica clínica en la población infantil y veremos estos trastornos, el de desregulación de estado de ánimo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la excreción y los trastornos negativista desafiante. Confirmando el objetivo, pues conocer e identificar las características de estos trastornos más frecuentes en la práctica clínica en la población infantil, conocer los síntomas y en dado momento cuáles son los criterios de diagnóstico para su tratamiento e intervención. Iniciaremos con el trastorno de desregulación del estado de ánimo, que recordemos que se encuentra dentro de los trastornos depresivos, que es uno de los que se manifiestan y que comúnmente en niños y que es una manifestación de depresión solamente que se caracteriza por ciertos criterios muy particulares, ¿no? El trastorno entonces infantil que se presenta con irritabilidad crónica grave y persistente tiene dos manifestaciones clínicas relevantes y la primera son los accesos de cólera frecuentes. Y estos accesos ocurren típicamente en respuesta a la frustración y pueden ser verbales o conductuales. Digamos que lo último en forma de agresividad contra objetos, uno mismo y otras personas, o por ejemplo como promedio 3 o más veces a la semana, que evidentemente se manifiestan este tipo de conductas. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Pues bueno, partimos desde rabietas verbal y con el comportamiento, es decir, que las rabietas o los famosos berrinches de manera verbal o que se tiren al suelo, que griten, que en centros comerciales igual o en cualquier lugar abierto. También accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo, es decir, sale fuera de lo normal, no es normal que tenga esos accesos de cólera en donde los criterios A y D están presentes al menos en dos de tres contextos, específicamente, bueno, pues hablando en casa, ¿no? En donde se puede todo esto manifestar en casa o con los familiares particularmente. Ujú. También, pues bueno, hablamos de agresión física a personas o propiedades, accesos de cólera que se producen en término medio 3 o más veces por semana, que pueden manifestarse en la escuela y con los compañeros. ¿Cuál es la prevalencia? Pues bueno, se esperan tasas mayores en los niños de edad escolar que en las mujeres y los adolescentes. Debe de producirse antes de los 10 años de edad y el diagnóstico no debería aplicarse a niños menores de 6 años. Es decir, si los niños de 6 años todavía están manifestando o antes de los 6 años manifiestan ese tipo de conductas, podríamos identificar que posiblemente se tratase de otro tipo de trastorno u otros rasgos. Si superan los 6 años de edad, ya estamos hablando seguramente de que se está manifestando algún criterio de diagnóstico. También los niños con irritabilidad crónica tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos unipolares y trastornos de ansiedad en la edad adulta. ¿Cuáles son los factores de riesgo y el pronóstico? Pues bueno, temperamentales, que se presentan historias psiquiátricas complicadas, las condiciones para el diagnóstico del trastorno negativista desafiante, que puede ser incluso un síntoma para poder diagnosticar este trastorno negativista desafiante, que más adelante lo veremos, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y de trastorno de ansiedad. Es decir, que se puede incluso tener estos factores de riesgo en cuanto a que si no se actúa o se ataca, digamos, a tal cual de manera directa este tipo de trastorno, pues puede generar otro tipo de trastorno o incluso podemos encontrar un trastorno junto con otro. Los genéticos y fisiológicos, bueno, la agresión familiar y genética, se ha sugerido que los niños que presentan irritabilidad crónica no episódica pueden diferenciarse de los niños con trastorno bipolar basándose en el riesgo familiar y las tasas familiares de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y también unipolares o de abuso de sustancias.
El trastorno de ansiedad generalizada, este trastorno, como bien comentamos, es un trastorno mental en el que a menudo el niño está preocupado o ansioso por muchas cosas y que siente que tiene dificultades de controlar la ansiedad. Pero bien, ¿qué son los trastornos de ansiedad en niños? La ansiedad va a aparecer cuando nuestra mente percibe alguna amenaza en el entorno. Como consecuencia, se ponen en marcha una serie de mecanismos fisiológicos que nos preparan para la acción con el objetivo de protegernos de aquellos que han sido interpretados como amenazantes. Entonces, la ansiedad es una respuesta emocional natural en los seres humanos y tiene una importante función adaptativa. Sin embargo, puede convertirse en algo patológico y dar lugar a los trastornos de ansiedad. Por lo tanto, los trastornos de ansiedad van a englobar todo ese conjunto de trastornos que se van a caracterizar por la presencia de ansiedad patológica y pueden ir acompañados de miedo intenso. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad en la infancia? ¿O cómo se manifiesta en el periodo infantil? Bueno, los actuales criterios de diagnóstico reconocen varios tipos de trastorno de ansiedad, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad social o fobia social, entre otros. Dentro de su clasificación, bueno, lo que yo les estoy comentando se encuentra en el DSM-5, en el cual se puede manifestar mucho también el trastorno de ansiedad por separación y este se caracteriza por miedo o ansiedad por la separación de las figuras de apego a un grado de desarrollo inapropiado. Y hay miedo persistente al daño de la figura de apego y pérdida de los mismos. Se presentan pesadillas y síntomas físicos de angustia. El mutismo selectivo. Este se caracteriza por una falla persistente en el habla en situaciones sociales donde se espera que el individuo hable, por ejemplo en la escuela, incluso cuando el individuo hable en otras situaciones. La fobia específica, que es la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones o objetos específicos temidos, lo que suele dar lugar a comportamiento de evitación. La fobia social se refiere a la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamiento por evitación. El trastorno de pánico, donde el individuo va a experimentar recurrentes e inesperados ataques de pánico y está constantemente preocupado de que ocurra de nuevo y se caracterizan por un intenso miedo o malestar alcanzando su pico máximo en algunos minutos. También, pues bueno, tenemos el trastorno de angustia con agorafobia y este se caracteriza por crisis de angustia y agorafobia de carácter resivante e inesperado. Es decir, recordamos que la agorafobia es el temor el miedo, la fobia a los lugares abiertos. Entonces, el ejemplo es usar transporte público, espacios abiertos, estar en lugares cerrados, en multitud. Y bueno, el trastorno de ansiedad generalizado, que este se va a caracterizar por la presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos 6 meses. Los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias se caracterizan por síntomas propiamente de ansiedad, ¿no? Que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una droga o una sustancia psicoactiva, fármaco o tóxico. El trastorno de ansiedad debido a condición médica, que se caracteriza por síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad subyacente. Y se tiene que especificar cuál. El trastorno de ansiedad no especificado como último tema o trastorno que toca el DSM-5 dentro de estos trastornos, que se ha incluido en esta sección con el objetivo de poder acoger aquellos trastornos que se caracterizan por ansiedad o evitación fóbica prominentes que no reúnen los criterios de diagnóstico de los trastornos de ansiedad específicos antes mencionados. Y bien, esta tabla se las presento como los padecimientos generadores de ansiedad en las esferas psiquiátrica y pediátrica. Los trastornos psiquiátricos, por un lado, tenemos el trastorno depresivo distimia. En el trastorno médico, ¿cómo se va a manifestar o cómo lo podemos identificar? Por medio de trastornos endocrinos, es decir, la hipoglucemia, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, feocromocitoma, hiperparathyroidismo
hipotiroidismo, la esquizofrenia, vértigo auténtico, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con cardiopatías, trastornos somatoformos como abstinencia de sustancias y trastornos de la personalidad como crisis neurovegetativas. También, pues bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? En este trastorno en particular, lo del temperamento y el carácter tiene que ver mucho porque es lo que va formando tu personalidad o lo que forma parte de tu personalidad. Lo emocional, el sueño es afectado ya sea en un insomnio tardío o temprano, ambiente del niño, las relaciones del padre-hijos, aspecto del niño y ambiente de casa. Dentro del tratamiento, pues bueno, se sugiere un tratamiento de psicoterapia. El ejercicio terapéutico será de mucha ayuda. Médico en el aspecto específicamente desde un psiquiatra que seguramente podrá recetar algún tipo de inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Entonces lo podemos encontrar como sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, fluvoxamina y pues bueno, antidepresivos tricíclicos que vienen a disminuir un poquito su ansiedad. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, como es conocido mayormente en niños, también se suele manifestar y es una forma de trastorno de ansiedad. Nosotros vimos estos síntomas donde se pueden identificar cómo podemos encontrar este trastorno en niños, por ejemplo, específicamente es hacer énfasis en esas obsesiones o ideas repetitivas y compulsiones que es la acción repetitiva. ¿Cuáles son las causas del TOC infantil? Pues bueno, no se sabe exactamente qué causa el TOC y los expertos creen que en niños relacionados con los niveles de serotonina relacionada con la emisión de señales al cerebro. Y se ha observado que cuando existe un bajo nivel de serotonina, el sistema de alarma del cerebro reacciona de manera exagerada e interpreta la información de forma errónea, dando lugar a avisos de peligro por error, y entonces el cerebro no procesa bien la información, no la filtra y entonces se producen las obsesiones compulsivas ante el peligro. Y existen señales de que el trastorno obsesivo compulsivo suele ser hereditario. Muchos niños con TOC tienen antecedentes con trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad u otros relacionados con el bajo nivel de serotonina. Y esto da una idea de que este trastorno no se desarrolla de manera arbitraria, sino que está relacionado con la herencia de algún familiar y que se puede acentuar debido a acontecimientos de su vida, evidentemente de su medio externo y de su entorno. ¿Cuál es la posible acción de padres o terapeutas? Les muestro 8 puntos en donde podemos tener esta opción para nosotros terapeutas o para padres. Las conductas obsesivas normales que responden a una necesidad del desarrollo de los pequeños no precisan ser tratadas con la edad, irán desapareciendo. Es decir, es posible que algunas obsesiones, algunas conductas obsesivas normales puedan desaparecer a lo largo del tiempo, pero también nos tenemos que basar en los hitos del desarrollo. En todo caso, debemos acudir a un especialista que ayude al pequeño a manejar la ansiedad de sus pensamientos y le enseñe a hacer interpretaciones más realistas. También tratar de tranquilizar al pequeño cuando comience la ansiedad por alguna de sus preocupaciones. Explicarle que eso no está sucediendo y que no tiene que preocuparse por ello. También refuerza la autoestima del pequeño, que es explicarle en todo momento la situación. Le puedes decir algo tipo, es normal que te preocupes, pero tienes que entender que esta preocupación no es algo que esté ocurriendo. Ahora, vamos a aprender a relajarnos porque si no estaremos siempre muy preocupados. Eh, Enseñarle técnicas de relajación o hacer técnicas de relajación, ser comprensivo y mantener la calma, pero no fomentarle la relación de los rituales. Para ello, te lo pida, te lo pido, no efectúes la conducta. Trata de distraer sus pensamientos para que se olvide del ritual. Propone algún acto alternativo y menos ritualista. Específicamente estamos hablando de las conductas compulsivas. Sirve de ejemplo. En ocasiones los adultos, sin llegar a tener el trastorno, tenemos ciertos actos obsesivos y compulsivos, lo que llamamos manías, y presta atención a los mismos y evita realizar estos actos, ya que se los transmitimos al pequeño. Y cuidado con los mensajes que le transmites. Presta atención para no fomentar pensamientos irracionales y conductas repetitivas.
Dentro del trastorno de la excreción, como cuarto tema de este bloque, pues bueno, tiene que ver con los trastornos de la eliminación y particularmente se refiere a la emisión de heces o de orina en lugares que se consideran inadecuados, sea de forma intencional o no, y que se mantiene por lo menos durante 3 meses en niños con un nivel de desarrollo en el que se espera pueda tener ya control de las mismas con una edad evolutiva de al menos 4 años de edad. De estos trastornos hablamos de la enuresis y la encopresis, en donde, pues bueno, en la enuresis tenemos los tipos. La enuresis primaria, que es el 80% de los niños enuréticos, no han llegado a alcanzar el control vesical y sufren, por lo tanto, enuresis primaria. Esto es causada por el retraso en el aprendizaje del control de vejiga o el control de esfínteres. La enuresis secundaria es el otro 20%, la incontinencia urinaria es secundaria, es decir, después de haberse logrado un funcionamiento competente, es decir, que ya lo haya aprendido, los niños eh, digamos, ya tienen este control de esfínteres, fueron continentes durante al menos un año y luego regresaron, lo que suele ocurrir hacia los 8 años de edad, y se asocia más estrechamente con el trastorno disocial y con factores estresantes psicosociales en comparación con la enuresis primaria. Y hay que descartar, evidentemente, patología orgánica. Dentro de su tratamiento, bueno, se han mencionado los estudios científicos y psicológicos que indican que la enuresis puede ser tanto de un tratamiento activo como pasivo, y cuando la enuresis es fuente de una importante tensión emocional, puede estar indicada la farmacoterapia la sintomática, perdón, presentando la atención adecuada a las posibles causas subyacentes, es decir, a los aspectos emocionales. Y se debe distinguir entre los trastornos de origen neurológico y los de etiología psicológica, que son la gran mayoría de los casos. Cuando los tratamientos activo y pasivo no terminan de resolver el problema, o bien desde el inicio de la intervención, se debe tener en cuenta el abordaje de los problemas emocionales del niño o adolescente mediante el tratamiento psicológico. Es decir, hay posibilidad de que sea un medicamento o un tratamiento farmacológico. Sin embargo, recordemos que los psicólogos no estamos facultados para medicar, simplemente podemos sugerir que entonces acuda a una atención neurológica o psiquiátrica y que probablemente le pueda dar algún medicamento. Dentro del tratamiento activo, este consiste brevemente en medicación apropiada, como les comentaba, como la imipramina, la arginina, anticolinérgicos, que esto es para modificar el ánimo del niño, así como la dilatación de la vejiga, que está íntimamente relacionada con la capacidad de contención y vaciamiento de la misma. También existe una serie de prácticas orientadas a desarrollar el control del agujero anal o el ejercicio del control del pene, así como ciertas conductas que van a prevenir la enuresis nocturna. El tratamiento sintomático se suele realizar con cloruro de oxitobutonina o con imipranina. En cuanto a la ecopresis, pues bueno, tenemos estos signos o criterios de diagnóstico, que es la excreción repetida de heces en lugares inapropiados, por ejemplo, la ropa, el suelo, o la cama, ¿no? Que sea involuntaria o voluntaria. Y al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante un mínimo de 3 meses. La edad cronológica es de por lo menos 4 años o un grado de desarrollo equivalente, y el comportamiento no se puede atribuir a los efectos, perdón, fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laxantes u otra afección médica, excepto por un mecanismo relacionado con el estreñimiento. Ahora, también es importante especificar si se presenta con estreñimiento e incontinencia por desbordamiento, en donde existan pruebas de la presencia de estreñimiento en la exploración física o la historia clínica. Evidentemente eso lo hace un médico, o sin estreñimiento e incontinencia por desbordamiento, donde no existe pruebas de la presencia de estreñimiento en la exploración física o clínica. Su origen, pues bueno, puede ser uno, el estreñimiento, también el niño no recibió educación de esfínteres o no haya aprendido, o bien la educación de los esfínteres comenzó cuando el niño ya estaba demasiado pequeño, o puede haber problemas emocionales como el trastorno de oposición desafiante y el trastorno de conducta. ¿Cuáles son los tipos? Evidentemente también tenemos en la encopresis primaria y la secundaria, donde la primaria es donde no han aprendido todavía el control intestinal
y de modo que el síntoma puede considerarse como el reflejo de un desarrollo lento o de una fijación en una fase temprana del desarrollo. Y la encopresis, los niños aprendieron ya inicialmente el control intestinal y fueron continentes durante al menos un año y luego regresaron, lo que suele ocurrir hacia los 8 años de edad y se asocia más estrechamente con el trastorno disocial y con factores estresantes psicosociales en comparación con la encopresis primaria. Y bueno, aquí les muestro un cuadro de lo que son los trastornos de eliminación o los trastornos de excreción, en donde tenemos la enuresis, la encopresis, otros trastornos de la excreción no especificado y los trastornos de la excreción no especificado, en donde por lo regular nos enfocaremos más en su mayoría por lo común en enuresis, que puede ser nocturna, diurna, este, en donde la encopresis también puede ser presentada con estreñimiento o sin estreñimiento de una forma diurna o nocturna, en los trastornos de excreción especificado, pues bueno, con síntomas urinarios o con síntomas fecales, y cuando se presenta o no se logra identificar, pues bueno, lo catalogamos con no especificado. Y bueno, por último, el trastorno negativista desafiante, que dentro de los criterios de diagnóstico según el DSM-5 es un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses y que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Enfado y irritabilidad, a menudo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, a menudo está enfadado y resentido, discusiones y actitud desafiante, discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y adolescentes, y a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras, y a menudo molesta a los demás deliberadamente, también a menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. Suele ser vengativo, ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Recuerden que esto tiene que presentarse con 4 síntomas de cualquiera de las categorías. También en un criterio B, pues bueno, este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo, en otras personas de su entorno social inmediato. Es decir, puede ser la familia, grupo de amigos, en la escuela, compañeros de trabajo, o tienen impacto negativo en las áreas sociales, tanto educativa, profesional u otras importantes. También como criterio C, los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o un bipolar. Hay que especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. En leve, los síntomas se limitan a un entorno, por ejemplo, casa, escuela, trabajo o los compañeros. Moderado, algunos síntomas aparecen en 2 entornos por lo menos, y grave, algunos síntomas aparecen en 3 o más entornos. Y bueno, nuevamente les pongo un esquema donde forma parte de los trastornos por comportamiento perturbador y uno de ellos es el trastorno negativista desafiante y pasivo. Estos trastornos negativistas es, digamos, la actitud hostil y provocadora, desobediente y desafiante, desafío de normas, enfrentamiento con figuras de autoridad, rabietas y ataletas, actitud colérica y retenida, que puede ser que puede diferir un poco del trastorno disocial, pero podemos indicar que existen rasgos muy significativos que nos pudieran dar esos focos de alerta o de alarma para prever un trastorno disocial. Y bueno, este se divide en según desafiante o pasivo, ¿no? El pasivo tiene una agresión pasiva y manipuladora, ajá, y el desafiante, pues sí hay una impulsión y una agresión e instigación. En la evaluación y el diagnóstico, pues bueno, está basado principalmente en la evaluación clínica, tomando en cuenta justo los criterios del DSM-5 mencionados anteriormente y el sistema de multiinformantes, es decir, entrevista con los padres, entrevista con el menor, entrevista o informe de los maestros en la escuela, la directora, todos los que formen parte de ese círculo y además de contar claro con el expediente de la historia clínica completa. En su tratamiento, pues lo que se sugiere de este trastorno negativista desafiante es la psicoterapia individual, familiar y de grupo, a modo de poder trabajar con el niño o adolescentes y sus padres. La terapia individual suele
emplear un enfoque cognitivo-conductual para aumentar la capacidad del individuo para resolver sus problemas y mejorar sus habilidades de comunicación, manejo de ira y control de pulsos. La terapia familiar tiene como propósito la introducción de cambios en la familia como mejora de la comunicación y fomentar la interacción entre miembros de la familia. Aquí hay que aclarar. Hoy en día tenemos a muchos papás que se encuentran separados por una situación emocional entre ellos. Sin embargo, en un trabajo terapéutico es importante tener esta involucración de ambos padres. Y si solamente hay un papá, con eso es suficiente, pero sí es importante trabajar en familia. Y la terapia grupal se realiza con niños de su misma edad y mismo padecimiento o muy similar y se centra en el desarrollo y utilización de las sociales e interpersonales. La farmacoterapia es una opción en los casos comórbidos con el TDA. El tratamiento con psicoestimulantes puede disminuir las manifestaciones de este trastorno negativista desafiante y también es efectiva la atomoxetina y en algunos casos puede quedar indicados los inhibidores de la recaptación de serotonina y frente a conductas con respuesta agresivas graves puede considerarse de risperidona o aripiprazole, ¿no? Que recordemos nuevamente que nosotros no estamos facultados, sin embargo, es importante saber los efectos que pueden tener en un niño. Bueno, sean bienvenidos en este bloque número 2. Reitero que si tienes alguna duda, puedes contactarme por medio del foro de dudas académicas o por mensajería directa. Es un gusto compartir este conocimiento contigo y te invito nuevamente a que puedas ahondar un poco más en tu bibliografía. Muchas gracias.